Bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito. Estamos estudiando positivamente a Tito. Y les recuerdo que en el capítulo 1, en la salutación, estuvimos hablando de cómo Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese deficiencias que había en las iglesias de esta región. Una de las deficiencias, y posiblemente la mayor de todas, es que no tenían ancianos, o sea, no tenían pastores. Estas iglesias estaban sin pastor. Pablo deja ahí a Tito. Pablo había estado haciendo el trabajo, pero dejó a Tito para que Tito terminara el trabajo en Creta. Él tenía que establecer ancianos. También él tenía que predicar la sana doctrina tal y cual Pablo se la había enseñado a él. O sea, él no estaba autorizado a modificar el evangelio, era tal y cual se lo había dado Pablo. Asimismo, él debía predicar. Como bien ustedes saben, Pablo habló ahí en la salutación de el pacto de redención, y habló también en cierto sentido, obviamente implícitamente está ahí la predestinación y la elección, y así sucesivamente. Después de esto, él comienza a enumerar una serie de requisitos que Tito tenía que tener en cuenta a la hora de escoger hombres para que ejercieran el pastorado. Esos requisitos los estuvimos viendo el domingo pasado, son varios requisitos. Déjenme aclarar, porque no lo dije el domingo pasado, que todos estos requisitos no son requisitos únicamente para los pastores. Todo verdadero creyente que ha madurado en la fe debe tener todos esos requisitos. Lo que Pablo le está haciendo a Tito es, cuando vayas a escoger a uno para que sea pastor, asegúrate que el nivel de madurez que tenga en la fe ya sea suficiente como que ya tenga todos estos frutos visibles por los cuales pueda aplicar para ser pastor. ¿Ok? De manera tal que un pastor es un cristiano maduro en la fe. O sea, alguien que ha crecido y ha madurado en la fe, que además de ser maduro en la fe y de tener buen testimonio, tiene el don de la enseñanza, debe ser apto para enseñar, y tiene que tener un llamado interno, o sea, Dios lo está llamando, y un llamado externo, que es que la iglesia se da cuenta que ciertamente esta persona está siendo llamada por Dios. O sea, lo voy a repetir, ¿cómo un pastor puede llegar a ser pastor? Número uno, que sea maduro en la fe, que ya haya crecido tanto en la fe, que sea amable, compasivo, hospedador, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos bajo sujeción, que eso ya son características de un cristiano maduro, que tenga un carácter intachable. No significa que sea perfecto, pero que nadie lo pueda acusar con razón, que no hayan pruebas contra él. Y después que encuentre ese hombre, porque dice la escritura, marido de una sola mujer, ese hombre que tenga esas características de que ha madurado en la fe, tiene que además de eso tener el don de la enseñanza, o sea, tiene que saber enseñar, explicar, saber comunicar, saber que lo logren entender, hacerse entender, y además de esto, debe tener un llamado interno. Él debe sentir que Dios lo está llamando, que el Espíritu le está testificando que lo está llamando a formar parte de la iglesia, y debe haber un llamamiento externo, que es la iglesia, dándose cuenta por los dones de esta persona y por el carácter de esta persona, que esta persona fácilmente puede ser un pastor. ¿Ok? Entonces, después que Pablo ya le deja a Tito bien claro cuáles son estos requisitos, viene entonces Pablo ahora a hablar un punto medular en la vida de todo pastor y en la vida de todo predicador. Vamos a seguir el paso. Te dejo en Creta, tienes que establecer ancianos. Tienes que predicar esta misma palabra, y los ancianos que prediquen tienen que enseñar esto mismo que estoy diciendo. No se puede alterar el mensaje. Estos son los requisitos que tienes que cumplir, y ahora tú, Tito, vas a hacer esto que yo te voy a decir a ti, y de paso esto es lo que vas a enseñar a los otros que vengan acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Predicar la sana doctrina. Miren el subtítulo que está arriba, dice: enseña la sana doctrina. Asimismo he titulado este mensaje en esta mañana: enseña la sana doctrina, porque en esa frase se resume la idea central de lo que Pablo le está diciendo a Tito, y por ende de lo que Pablo está ordenando a cada pastor llamado por Dios. Debe pararse en el púlpito, número uno, a enseñar. No puede venir a hacer cuentos, no puede venir a narrar, a entretener, a hacer reír a la gente, ni a hacer chistes. Él viene a enseñar, o sea, es un maestro, y tiene que enseñar, porque hay gente que enseñan, pero enseñan mal. Tiene que enseñar la doctrina sana. ¿Ok? Vamos a leer el texto. Dice: pero tú. ¿Por qué dice pero? Recuerden, el pero es un conector. Hay dos ideas que se están conectando, y el pero es un conector de contraposición. O sea, hay una idea negativa y el pero atrás viene otra positiva, o viceversa. Si hay una idea positiva y viene un pero en el medio, significa que la que viene atrás es negativa. Aquí es al revés. En el versículo 16 está hablando de los falsos maestros, y dice: esos falsos maestros profesan, o sea, dicen con sus labios conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice: siendo abominables y rebeldes estos falsos maestros, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú eres distinto. Ellos son reprobados, tienen malas obras. Ellos dicen que conocen a Dios, pero los hechos de ellos demuestran que no. Pero, contraste, ahora viene una idea buena.
Pero tú eres distinto, Tito. Tú no puedes ser igual que esta gente. ¿Cómo vas a ser tú? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta también, ese asimismo significa también a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, Tito, tienes que mostrar integridad y seriedad. Tienes que mostrar una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, los enemigos, estos falsos maestros, se avergüencen y no tengan nada malo que decir de ninguno de ustedes. Exhorta, asimismo, exhortar es animar. Exhorta a los siervos, o sea, a los esclavos. Acuérdense que en aquel tiempo habían amos y habían esclavos. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, a que le agraden en todo, a que no sean respondones, a que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo lo que hagan adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y ese texto lo voy a explicar después, enseñándonos que, o sea, la gracia nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad, tenemos que renunciar a los deseos mundanos y que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esto es uno de los textos del Nuevo Testamento que dice que Cristo es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se dio? Cristo. Cristo se dio en la cruz del Calvario, y Pablo lo dice claramente a sí mismo, por nosotros nada más. ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros la humanidad? ¿Él está hablando de la humanidad? No. Él está hablando de los creyentes, por nosotros, para redimirnos a nosotros. Redimir es pagar un precio, para librarnos a nosotros de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo. ¿Se están dando cuenta que Cristo da su vida por ese pueblo? Por un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice, esto habla... Obviamente esto exhorta y con esto también reprende, y con toda autoridad, y que nadie te vaya a menospreciar por eso. Vamos a orar y vamos a explicar entonces un poco mejor este pasaje. Padre, estamos delante de tu presencia y estamos delante de tu palabra. Nosotros, como entendemos que la palabra es inspirada, sabemos que cuando ella se expone correctamente en su contexto, tú nos estás hablando. Por eso te ruego en esta mañana que cuando sea expuesta podamos escuchar la voz de nuestro pastor, podamos, Señor, oír la voz de Cristo delante de nosotros, guiándonos, su rebaño, y podamos obedecerte. Danos la capacidad y la iluminación de tu Espíritu para hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas la posición de tu palabra, que bendigas y prosperes su obra en nosotros, aplicándola por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues entonces he dividido este pasaje en 5 puntos. El primer punto, lo vemos en el versículo 1, es que Pablo está urgiendo a Tito a que él predique la sana doctrina. Pero en el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De hecho, lo que dice en griego es, habla lo que es propio de la sana doctrina. O sea, está queriendo decir que la sana doctrina deviene en algo que es propio de ella, es algo que es inherente a ella, algo que brota de ella. Y obviamente cuando usted mira después, todo lo que él viene diciendo es piedad. ¿Recuerdan qué cosa es piedad? Bien reverenciar. O sea, es una persona que de verdad se sujeta y se somete a Dios. La sana doctrina siempre deriva en piedad. Y Pablo le está diciendo a Tito, tú habla, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con eso es una actitud piadosa que demuestra que hay una sana doctrina. Ahora bien, quiero hablarles un poco acerca del pietismo. No sé si han escuchado algo acerca del pietismo, pero es importante porque viene un poco al caso con lo que vamos a predicar, y porque nosotros estamos muy influenciados por el pietismo, porque los fundadores de nuestra convención se puede decir que estaban muy influenciados también por el pietismo. El pietismo es una corriente que ha surgido en el cristianismo, y vamos a decir que se enraizó más allá en los luteranos en Alemania, pero tiene antecesores. Por ejemplo, aunque actualmente pocos grupos evangélicos se identifican como pietistas, muchas iglesias contemporáneas, como el caso de nuestra convención, han sido influenciadas por las enseñanzas pietistas. El pietismo es un movimiento cristiano centrado en la santidad individual y en una vida cristiana coherente, y ha dejado una marca significativa en diversas comunidades y religiosas modernas. El pietismo pretendía que toda la práctica y la vida del creyente y de la iglesia estuvieran exclusivamente basadas en la Biblia, y también buscaba que los creyentes tuvieran una intensa sinceridad moral y una austeridad material evidente. También hacía un énfasis en la experiencia cristiana basada en el nuevo nacimiento y en una esperanza futura centrada en la resurrección.
El pietismo enfatiza una experiencia necesaria de conversión y guiaba a sus seguidores a buscar el más alto sentido de la moralidad. Juan Hus, que fue el que quemaron en la hoguera 100 años antes de Martín Lutero, era un predicador checo del siglo XV y fue uno de los precursores del movimiento pietista. Voy a decirlo ahora con mis palabras. ¿Qué cosa es el pietismo? Viene de piedad. El pietismo es este movimiento que surge en el cristianismo y que ha surgido durante mucho tiempo, donde dicen claramente, la vida del cristiano tiene que estar en armonía con lo que enseña la Escritura. O sea, y por eso ahí es donde viene la influencia de nosotros. Cuando usted mira los registros históricos de los fundadores de nuestra convención, ellos hacían campañas moralizantes. Eso se hacía mucho en nuestra convención. Una campaña, por ejemplo, en contra del vicio. Una campaña en contra del alcohol. Una campaña en contra de la lotería. Una campaña, eso se le conoce como el famoso movimiento pietista. Ellos decían, un verdadero creyente debe tener una verdadera experiencia de conversión. Y esa experiencia de conversión se tiene que mostrar en una vida piadosa de un cristiano que no fuma, que no se emborracha, que no da golpes, que no es escandaloso, que no da golpes, que no se busca problemas, que no está en la bolita, que no está metido en juegos ilícitos. Entonces, ese es el famoso pietismo que sí lo tenemos enraizado como parte de la historia nuestra. Y por eso nosotros, a pesar de que en muchas naciones, por ejemplo, hacerse un tatuaje ya no es visto como pecado, todavía en nuestra cultura, en las iglesias cubanas evangélicas, tenemos eso enraizado de que el cristiano no debe tatuarse, y es por parte, eso viene de aquí, de este movimiento pietista. El movimiento pietista, déjenme aclarar, que no fue lo más lindo del mundo, tuvo sus herejías también, tuvo sus errores, tuvo sus desviaciones, porque llegó al punto de enfatizar tanto la práctica y la moralidad, que desdeñó la Biblia. Y ustedes saben que cuando tú intentas ser moral sin la Escritura, ahí caes en religiosidad y caes en fariseísmo. Fíjense que es un peligro. Todos los excesos son malos, pero sí tenía algo de cierto este movimiento pietista, y es que ellos decían que la vida del creyente tiene que estar en armonía con lo que él profesa creer. Esto es básicamente lo mismo que le está diciendo Pablo a Tito. Enseña lo que es propio de la sana doctrina. ¿Qué es propio de la sana doctrina en una vida piadosa? La sana doctrina tiene que verse en el resultado de una vida piadosa. Y ahora, después que le dice eso, viene entonces mi segundo punto. ¿Cómo se ve una sana doctrina que de verdad está permeando la vida de la iglesia en diferentes grupos etarios? Y esto me gusta aquí, porque Pablo le divide a Tito por grupos etarios, más o menos cómo se vería la sana doctrina aplicada a grupos etarios. Etarios significa edades. Por ejemplo, los niños es un grupo etario, los jóvenes es otro grupo etario, los adultos es otro grupo etario, tercera edad es otro grupo etario. Y Pablo le divide a Tito por grupos etarios, incluso por géneros. ¿Cómo se debe ver la vida de un cristiano aplicada, de verdad, cuando la sana doctrina está cambiando y transformando la vida de un creyente? Miren, a partir del versículo 2 dice que los ancianos, y cuando dice ancianos aquí no es presbítero, no está hablando de pastores, aquí está hablando de hombres viejos, o sea, está hablando de adultos, hombres que ya han alcanzado un cierto grado de edad avanzada, y está diciendo que los ancianos, ¿cómo se va a ver la vida piadosa de un anciano que ha sido transformado por el poder transformador del mensaje del evangelio? Dice claramente que sean sobrios, es lo primero. Sobrio significa literalmente en griego solícito, que significa diligente, cuidadoso, responsable. O sea, una persona diligente es una persona que no es negligente. Es una persona que sabe, yo no puedo acostarme hoy sin orar. Yo tengo que obedecer al Señor. Yo tengo que cumplir con mis responsabilidades de buscar los mandados en la casa, por ejemplo. O sea, es una persona que es diligente. ¿Cómo se ve la sana doctrina en un hombre avanzado en edad? Este hombre es sobrio. Este hombre es prudente. Este hombre es diligente. No es ningún negligente, y él hace las cosas cuidadosamente. Dice serios. La palabra serio, que viene en el griego, significa literalmente honesto u honrable. O sea, es una persona que es honesta, no es ningún mentiroso. Es una persona que si le devuelven dinero de más, mira para atrás y le dice, mira, me diste esto. Es una persona honrable, un anciano. Dice que tiene que ser prudente también. La palabra prudente significa moderado en cuanto a las opiniones y moderados en cuanto a pasiones, y que está en su juicio cabal. Que tiene sentido común y se modera a la hora de hablar, de emitir criterios y a la hora de sacar o aflorar sus pasiones. Dice claramente que tiene que ser sano en la fe. Es sano en varias cosas: sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. La palabra sano en griego significa que tiene buena salud. O sea, que lo que dice claramente es que su fe tiene que estar en buena salud. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de una fe que no está en buena salud. Si usted piensa ahora y tú dices, ¿cuándo fue la última vez que leí la Escritura? Y lo que te sale es el domingo pasado, porque no, el pasado no, porque no vieron la lectura. El antepasado que leí Isaías, ya. Ahí hay una evidencia de que la fe esa no está muy sana. No está saludable. Lo mismo el amor.
estoy peleado con algún vecino, estoy fajado, le corté el agua y la luz a alguien, no le hablo, a pesar de que tengo diferencias, no quiero reconciliarme, ahí no hay sanidad en el amor tampoco, y sanidad en la paciencia también. Soy intolerante. Entonces, de manera tal que la vida de un anciano transformado por la sana doctrina se verá así. ¿Cómo se verán las ancianas? O sea, ¿cómo se verá en una mujer que ya está avanzada en edad? Mire lo que dice de las ancianas. Dice, las ancianas, asimismo, ese asimismo unido y sin tilde ni nada, eso significa también. Las ancianas también, cuando han sido transformadas por el Evangelio, por la sana doctrina, dice, sean reverentes. La palabra reverente del griego significa literalmente alguien que está consagrada. Una persona que está consagrada y entregada por completo a varias cosas, le va a decir a qué ahora. Dice que sean reverentes en su porte. O sea, está diciendo que el porte de una mujer cristiana que ha madurado es un porte reverente. O sea, no es una mujer que tiene un porte que cuando tú la miras pareciera como una prostituta o pareciera una barriotera o una problemática o una chusma. No. Es un porte que cuando tú la miras te muestra prudencia, te muestra seriedad, te muestra elegancia, te muestra respeto. Es un porte sobrio, no un porte cheo. Hay personas que creen que ser sinónimo de cristianismo es ser cheo y vestirse. No. No es eso. Usted puede vestirse bonito y elegante sin ser cheo. Esa es la idea. La anciana tiene que tener un porte reverente. Dice que no debe ser calumniadora. Y miren, hermanos, esta palabra se le aplica a las ancianas nada más. Si ustedes miren el texto, están las ancianas. ¿Qué cosa es una calumnia? Una calumnia es decir una cosa que no es verdad, pero no es menos cierto que las mujeres son más dadas al chisme que los hombres. Y mayormente las mujeres cuando están un poco más avanzadas en edad. ¿Qué está diciendo Pablo? Una mujer avanzada en edad que ha sido transformada por el poder transformador de la gracia de Dios se va a cuidar de no levantar calumnias, se va a cuidar del chisme, se va a cuidar de sus opiniones. Dice claramente que no deben ser esclavas del vino, o sea, no deben ser unas borrachas, no deben ser esclavas de ningún vicio, hermanos. Aquí decimos vino, en aquel tiempo tomar vino era como tomar agua, literalmente. La nación de Israel es una nación árida. ¿Qué cosa es árida? Que hay muy poca agua. Y sin embargo había muchas vides. Las vides eran los árboles de uva y ellos hacían mucho vino. Y hacían vino no tanto porque les gustaba estar borrachos, sino porque realmente no había mucha agua. Y muchas veces era vino lo que tomaban para hidratarse. Entonces, era algo normal entre ellos, pero obviamente en esa normalidad habían algunos que les gustaba y se iban. Nosotros podemos aplicar eso en otros contextos. En Cuba no es normal que nosotros tomemos vino porque aquí tenemos agua. Pero en Cuba sí es normal que las mujeres pasen horas delante de un televisor viendo novelas, van y novelas vienen hasta las 5 de la mañana y se acaba y empatan, terminan los 20 capítulos que sacaron, vuelven a llenar la memoria 20 más, dale 20 capítulos más y dale por ahí para allá. No deben ser esclavas de algo que las esté alejando de Dios o les esté robando tiempo preciado de pasar con el Señor. ¿Ok? Dice que tienen que ser maestras del bien. Y fíjense lo que dice el comentarista. Aquí la palabra maestras deja claro que esa enseñanza es privada, no en público. ¿Cómo sabemos que esa enseñanza es privada y no es en público? Porque el propio Pablo en Corintios deja claro que las mujeres no deben enseñar en el culto público. O sea, en la escuela dominical no debe haber una predicadora, una mujer que sea la que está enseñando, porque eso es enseñorearse. Porque el que está enseñando está en autoridad, está puesto delante de la autoridad, está puesto en autoridad, dice la Escritura. Por tanto, ellas deben ser maestras en privado y no en público, influyendo para el bien de las mujeres más jóvenes mediante el precepto y el ejemplo. Miren esto. Dice, ellas son maestras del bien. ¿Y quién es su público? ¿Quién es aquellas personas a las cuales estas mujeres avanzadas en edad enseñan? Responde el texto, que enseñen a las mujeres jóvenes. O sea, a todas las hermanas avanzadas en edad. Todas estas muchachas jóvenes que están aquí, esas son sus estudiantes. Si usted quiere cooperar con la causa de Cristo, usted debe en privado enseñarlas a esas muchachas más jóvenes. ¿A qué? Porque la Biblia dice también a qué la deben enseñar. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, número 1, a amar a sus maridos y a amar a sus esposos. Hermanos, el rol de la mujer es clave en el rol de la mujer. Voy a repetir eso. El rol de las mujeres adultas es clave a la hora de seguir desarrollando el verdadero rol de las mujeres más jóvenes. O sea, las mujeres adultas, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no le deben decir, mira, fulana, no te cases, tú tienes que estudiar,
Tú tienes que trabajar, tienes que hacerte alguien en la vida. Hermanos, no estoy queriendo decir no estoy queriendo decir, no me malinterpreten, que no se les puede decir que deben estudiar. Si deben estudiar, estoy de acuerdo que las mujeres estudien. De hecho, la Escritura enseña que las mujeres estudiaron. María se sentó a los pies de Cristo y Cristo la dejó. Y Marta la vino a buscar y le dijo, no, ella escogió la mejor parte, de las mujeres deben estudiar. Pero lo que estoy queriendo decir es que a veces existe esta mentalidad como que no te cases todavía porque vas a arruinar tu vida. Es la mentalidad que hay. Si te casas y empiezas a tener hijos y no estudias. Y tú tienes que trabajar en la calle, tienes que hacerte máster y doctora. No es esa la mentalidad de Dios. Dice la Escritura que las mujeres adultas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos, dice claramente. Les deben enseñar a ser prudentes, y ahí la palabra prudente significa dominadoras de sí mismas o discretas. Deben enseñarlas a ser discretas, a ser castas. Una mujer casta es una mujer que tiene este porte reverente, o sea, ellas deben también enseñarle la castidad que tiene que ver con la santidad, con el cuidado del cuerpo. Por eso siempre se enseña, y aunque parezca pietismo, ese pietismo deriva de la Escritura. Las mujeres no deben vestirse apretados, no deben ponerse escotes que le deje ver la entrada de los senos, no deben ponerse vestidos que tengan una rajeta hasta aquí que se le vea la entrada del muslo. Si se van a inclinar, deben ponerse la mano en el pecho aquí para que no se les abra y uno pueda ver por ahí para adentro todo lo que tienen. Las mujeres deben tener un porte reverente. No deben estar con la espalda afuera, no deben ser provocadoras. Ellas deben ser castas. Y miren lo que sigue diciendo. Las mujeres adultas le tienen que enseñar a las mujeres jóvenes que tienen que ser cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Déjenme leerles lo que dijo el comentarista aquí. Dice que tengan cuidado de las casas. Literalmente en griego significa guardianas de la casa, como le expresa la palabra griega. Y dice que los manuscritos más antiguos se leen trabajadoras en sus casas o activas en los deberes domésticos. Eso es lo que enseña la Escritura de una mujer. Ella, ¿ustedes creen? Tenemos esta mentalidad hoy día como que si una mujer se queda en su casa como que echó a perder su vida. No es así como Dios lo ve. Dios mira que la verdadera realización de una mujer es invertir su tiempo en su casa. La mujer es clave en el hogar. Si ella se dedica a cuidar a sus hijos y amarlos y amar a su esposo, la Escritura enseña que esa funcionalidad es lo que crea sociedades fuertes y robustas. Cuando una mujer cumple el rol por el cual Dios la diseñó, ahí es donde ella va a ver la realización y donde va a ver la bendición del Señor. La Escritura dice claramente que ellas tienen que ser guardianas de la casa, trabajadoras de su casa y activas en deberes domésticos. El verdadero sentido de realización de una mujer es que ella cuida a su esposo y cuida a sus hijos. Es que ella ayuda a su esposo y es que ella instruye a sus niños. Dice que tienen que estar sujetas a sus maridos y dice el comentarista que la palabra en griego significa literalmente sumisas a sus maridos. ¿Significa esto que sí señor, no señor y la mujer no tiene ni voz ni voto? No, no es eso lo que significa que esté sumisa a su marido. Más bien significa que ella debe sujetarse al liderazgo de su esposo. Y máxime si el esposo es cristiano. Si el esposo es cristiano y es un hombre temeroso de Dios, con más razón se debe sujetar. Por motivos de conciencia, si tu esposo es inconverso y te pide algo que está en contra de la Escritura, que enseña el principio bautista de libertad de conciencia, te queda libre. Esos mandamientos de hombre. Si tu esposo te dice, fulana, coge fulana este cigarro y fuma, porque a mí me gusta fumar y yo quiero que tú fumes también, y tú entiendes por la Biblia que eso es pecado, usted queda libre, usted no tiene que obedecer a su esposo porque solo Cristo es el Señor de la conciencia. Recuerden lo que les dije en el aniversario, si usted le obedece al hombre y fuma, eso significa que le tuvo más miedo a su marido que a Cristo mismo. Y en ese caso, cuando entran en contradicción dos órdenes distintas, y una orden es la de Cristo y la otra la de otra persona, es menester obedecer a Dios aunque sea tu esposo. Pero cuando Él te está mandando a hacer algo que es lícito y que es correcto, usted debe sujetarse. Por ejemplo, hay mujeres que quieren trabajar en la calle y hay hombres que le dicen, yo quiero que estés en la casa. Si la mujer se revela y se va a trabajar para la casa, Dios la va a traquetear. Porque verdaderamente lo que dice el texto es que Dios desea que ella esté en su casa, cuidando a sus hijos y cuidando a su marido. Y si el esposo le está haciendo una petición lícita, te quiero aquí en la casa, disponible para mí, disponible para nuestros hijos, y ella se revela contra eso, contra Dios mismo se está rebelando, porque el hombre le está pidiendo algo que es lícito de acuerdo con la Escritura. Dice claramente que tienen que estar sujetas a sus maridos
¿Y por qué deben estar sujetas a su marido? Responde el texto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren lo que dice, me gustó lo que dijo el comentarista y lo puse así mismo. Cuando dice sujetas a su marido, dice que es enfático en griego, significa sujeta a sus propios maridos. Y dice, señalando el deber de la sumisión que deben ser o que deben tener a sus propios esposos. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y él lo parafrasea aquí, el comentarista dice, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y después él mismo aclara y dice que ningún oprobio sea echado sobre el evangelio por las inconsecuencias de aquellos que lo profesan. ¿Qué significa esto? Que cuando un inconverso ve que una mujer sopapea, mangonea, domina, gobierna y manda al esposo, la Escritura enseña que la palabra de Dios es blasfemada. Cuando un inconverso ve que hay una mujer que no es columna de su casa, que no edifica su casa, sino que la destruye con sus propias manos, la palabra del Señor es blasfemada. Si usted como mujer quiere darle gloria a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, si usted de verdad, su intención en esta vida es venir a este mundo, no hacer lo que tú quisiste la vida entera, sino hacer la voluntad de Dios, pues esta es la voluntad de Dios para una mujer joven y adulta. Que se dediquen a sus casas, que se dediquen a sus hijos, que se dediquen a sus maridos, que sean sumisas siempre y cuando sea lícita la sumisión, para que así adornen la doctrina y la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice en el versículo 6, exhorta también a las jóvenes, y aquí vienen a las jóvenes, vamos ahora a todas las jóvenes, perdón, a los jóvenes, ahí están hombres y mujeres, que sean prudentes, dice literalmente, o sea, sobrios, cabales, en su sano juicio, moderados. Y esta palabra es clave para los jóvenes porque yo no sé si ustedes han leído esta lectura que habla de una iglesia viva y dice características de una iglesia viva, y yo recuerdo que decía una de las características es que tiene jóvenes problemáticos. Cuando usted ve que una iglesia está viva, tiene jóvenes conflictivos. Generalmente los jóvenes en todas las iglesias son los que más trabajo dan. Siempre son ellos. Son los que están llenos de energía y son los que están llenos de vida y son los que lo quieren hacer todo, y al mismo tiempo, como tienen tanta vida y tienen tanta energía, pues son los que más problemas crean. O sea, es algo bueno. Usted debe mirar que hayan jóvenes que estén dando dolores de cabeza. Tú dices, bueno, pero hay jóvenes. Recuerden Fabio cuando llegó allá a Uruguay, que llegó a una iglesia, eran 4 viejos sentados y el único joven que había en toda la iglesia era Fabio. Eso es una iglesia que está muerta, no tiene jóvenes. No hay gente nueva que está saliendo de entre ellas. Por tanto, sí es una bendición, pero los jóvenes dan trabajo. ¿Qué les está diciendo la Biblia a ustedes? Para que no den tanto trabajo, que ustedes sean sobrios, que ustedes sean prudentes, que significa literalmente cabal, en su sano juicio, moderados. Dice así. Y dice, Pablo le dice a Tito, porque Tito también era joven, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, está hablando de los jóvenes y está hablando de que el pastor debe ser un ejemplo para los jóvenes. Pero también está aplicando a todo pastor. Una de las características de un buen pastor es que él tiene que ser un ejemplo de buenas obras. El pastor debe ser un ejemplo de buenas obras para toda la iglesia. ¿Cómo te va a identificar también un falso pastor? Uno que se puso un traje que no le servía, es que él no es ejemplo. Cuando tú piensas en una vida cristiana consecuente, si alguien le hiciera la pregunta, dime un miembro de tu iglesia que tú ves que la vida de él está en armonía con lo que enseña la Escritura, a usted le debe venir a la mente su pastor. Y si el pastor no le viene a la mente, cuando llegue el día de la boleta le pone no. Porque el pastor es el primero que tiene que ser el ejemplo en la iglesia de lo que es una vida consecuente con lo que enseña la Escritura. Si el pastor no tiene una vida consecuente con la Escritura, pues entonces vótenlo, ese no es pastor. Y le ponen el no sin miedo, que Dios no te va a castigar por ponerle un no a un pastor. Dice que se tiene que presentar como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza, miren lo que dicen del pastor, debe mostrar integridad y seriedad. Vamos a ir a la palabra íntegro y a la palabra serio. La palabra integridad en la enseñanza significa que no debe tener corrupción en la enseñanza. ¿Qué cosa es corromper? Es algo que está adulterado. O sea, el pastor debe enseñar la Biblia tal y cual ella está ahí, por muy linda y hermosa que suene y por muy cruda que suene en algunos momentos. Como decía Pablo, hay que predicar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, un pastor debe predicar que Dios es amor. Sí, y cuando llega el texto que Dios es fuego consumidor, no lo predico porque no me gusta. No, también lo tiene que predicar. Dios es amor, y precisamente porque es amor es también fuego consumidor. Porque Dios, por ejemplo, que ama a los niños, dejad a los niños venir a mí, va a ser fuego consumidor con aquella persona que mata a un niño.
Porque Él ama a los niños, precisamente porque Él es amor, por eso que también tiene que ser fuego consumidor. Dios ama que el marido sea fiel a la mujer y que la mujer sea fiel al marido, y por tanto, como Él es amor, Él va a ser fuego consumidor con los adúlteros, porque Él ama la fidelidad. Dios ama la santidad, y por eso Él va a ser fuego consumidor con aquellos hipócritas que quieren fingir delante de los demás, pero que delante de Dios no se pueden esconder. Entonces, precisamente, Dios es fuego consumidor porque es amor. Una cosa lo lleva a la otra. Por tanto, el pastor debe enseñar con toda integridad lo que dice el texto, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo entienda o no lo entienda. Se debe mostrar integridad, no corromper el mensaje. Es eso lo que dice ahí y es eso lo que te voy a decir y punto. Y debe mostrar seriedad también en la enseñanza. Esto es algo que está faltando mucho en los púlpitos de hoy día, porque hoy día muchos pastores se paran en el púlpito y es un cuento detrás de otro, y es un chiste detrás de otro, y es cualquier cosa menos la Biblia. Ellos, como dice Sujel Michelén y como dice David Helm, ellos usan la Biblia como una plataforma de despegue. Ya, yo leo la Biblia. Que las casadas estén sujetas a sus esposos. Ya yo la leí. Y ahí empieza, de las casadas, porque y yo recuerdo una vez en el barrio tal, había una mujer que ya no se sujetaba y el marido le cayó atrás con un machete y ahí empieza el cuento. Y no, y yo aquello fue, pero hermano, ustedes no pueden ser así, porque, y dale, y vuelve otro cuento. Y me pregunta, ¿eso es predicar la Biblia? No. Predicar la Biblia. ¿Cómo usted sabe que está delante de una persona que está predicando la Biblia? Porque está trabajando el texto. Te está diciendo lo que dice el texto y te está explicando lo que dice el texto y después te lo está aplicando. O sea, primero lee el texto, por ejemplo, donde dice que tiene que mostrar integridad. Ahí te lo leí. Viene el segundo paso. Te voy a explicar qué cosa es integridad. Integridad que no hay corrupción, o sea, no lo puede diluir. Ahí ya te estoy explicando qué cosa es la integridad. Hay que decir las cosas como no son, que ahora te lo voy a aplicar. Todo verdadero pastor se tiene que parar en el púlpito y tiene que decir lo que le guste y lo que no le guste. ¿Ves? Leí, expliqué y apliqué. Eso es una predicación. Yo no le estoy haciendo el cuento de fulano de tal que hace esto y que sacó. No. Por tanto, el pastor debe mostrar seriedad en el púlpito y debe predicar la Biblia seriamente. Y dice, versículo 8, que debe tener una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que el adversario sea confundido por el poder de la verdad y por el poder de la inocencia tan grande que tiene este pastor y esta iglesia. O sea, que la vida de este pastor y de esa iglesia tiene que estar en armonía con la sana doctrina. Lo que decía ahorita, pietismo, se tiene que ver la piedad. Se tiene que ver una armonía entre lo que yo creo y la manera en la que vivo para que entonces el adversario, ahí la palabra adversario es Satanás, el calumniador, que el adversario no pueda decir, mira, él busca ver dónde me enseñaron la falla, pero él no puede decir, mira, ahí se está equivocando, sino que él tenga que reconocer, nuestros adversarios tengan que reconocer que tenemos una palabra sana y que somos irreprochables. Sigue, versículo 9, exhorta a los siervos, los esclavos, a que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo, dice, que no sean respondones, que no los defrauden, sino que se muestren fieles en todo. En aquel tiempo existían esclavos, y estos esclavos pertenecían a sus amos. Y la Biblia en ningún momento condena la esclavitud. La Convención Bautista del Sur se dividió de la Convención del Norte por ese problema de la esclavitud. Porque los del norte decían que la esclavitud era pecado y los del sur decían que no era pecado. Y a tal punto que se dividieron la Convención Bautista del Sur y la Convención Bautista del Norte en el año 1845 por el problema de la esclavitud. El norte estaba industrializado, tenía muchas fábricas, no le hacían falta esclavos y que dijo, no, la esclavitud es pecado. Y el sur estaba menos desarrollado y tenía mucho cultivo de algodón y se nutría de esclavos. Y ellos decían, no, pero es que la Escritura enseña que la esclavitud no es pecado. ¿Sabe? En ninguna parte dice la Escritura que hay que abolir la esclavitud. Y eso fue un problema que se dividió la convención de los Estados Unidos. Entonces, para ser honestos, como ya les dije, acabo de decir que el pastor debe mostrar integridad en la enseñanza, pues tengo que mostrar integridad. La Escritura habla algo en contra como tal de la esclavitud, no. Realmente no lo dice. De hecho, manda a los esclavos a que se sujeten a los amos. Lo mismo que decíamos ahorita, de las esposas a los esposos. Deben estar sumisos a sus amos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Creo que nosotros lo podemos aplicar hoy en día. No somos esclavos, entre comillas, porque todos somos esclavos. Pero se lo digo, todos somos esclavos en el sentido de que la Escritura enseña que el que está sin Cristo es esclavo del pecado. Y la Escritura dice que el que está en Cristo es esclavo de Cristo. O sea, o yo soy esclavo del pecado y del mundo o soy esclavo de Cristo.
Yo soy esclavo de Cristo. Pero bueno, ¿pero en qué sentido esta sujeción? Esta sujeción puede ser fácilmente aplicable a tu centro de trabajo, al director de tu centro de trabajo. Usted no debe ser respondón, porque esto hace que sea blasfemada la palabra del Señor. Usted no debe ser una persona desobediente en su trabajo. Usted no debe ser una persona falta de respeto. Puede ser aplicable también al gobierno. Debemos sujetarnos. Y aunque quizás a veces no estamos de acuerdo, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es muy distinta, faltar al respeto, ofender, no. Realmente no debemos hacer eso, sino que debemos ser personas que no seamos respondones, no debemos defraudar a nadie, sino que tenemos que mostrarnos fieles en todos, dice claramente, para que así adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, que esta vida piadosa adorna la sana doctrina. No me voy a seguir deteniendo mucho ahí para poder avanzar. Ahora voy a mi tercer punto. El tercer punto del que Pablo está hablando aquí es que todo esto que acabamos de decir por todos estos grupos etarios es posible porque la gracia que Dios nos da en Cristo es pedagoga e indiscriminante. ¿Qué significa pedagoga? Que es maestra. Ella enseña y van a ver qué cosa es lo que nos enseña. Indiscriminante es que no hace discriminación entre nadie. O sea, esta gracia es lo mismo para un judío que para un gentil, que para un libre, que para un esclavo. Y miren esto. Dice, porque la gracia de Dios, y aquí hay que explicar este texto, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí viene un hermano y te dice, ¿ves, Janiel, que la expiación es ilimitada? ¿Que Dios manifestó la gracia para que todos los hombres se salvaran? Sí y no. ¿Por qué? Porque cada texto hay que explicarlo dentro de su contexto. Cuando aquí dice la Escritura que la gracia se manifestó a todos los hombres, ¿a qué se está refiriendo? A toda clase de hombres, de acuerdo al contexto, a viejos, a viejas, a jóvenes y a esclavos. A todo tipo de personas es lo que se refiere. No está hablando que la gracia se le manifestó a cada uno de los seres vivientes de la faz de la tierra. Lo que está hablando es que la gracia de Dios se está manifestando tanto a judíos como a griegos, como a gentiles, como a viejos, como a viejas, como a jóvenes, como a esclavos, como a amos, como a reyes, como a todos. No discrimina a nadie. Y es en ese sentido que él está dejando claro que la gracia de Dios se le está manifestando a todo tipo de hombres, sea viejo, sea joven, sea rey, sea esclavo, sea amo, sea judío, sea griego, sea gentil. Es eso lo que significa el texto en el contexto, obviamente. Y sigue diciendo que esta gracia, versículo 12, nos enseña que, y aquí es donde viene la parte de que la gracia es pedagoga, la gracia de Dios es pedagoga. ¿Qué dicen los arminianos? Los calvinistas enseñan que una vez que tú eres salvo, eres siempre salvo y que puedes pecar y puedes acabar y nunca vas a perder la salvación. No, no es eso lo que enseñan los calvinistas. ¿Qué enseña un calvinista? Que la gracia que Dios nos da es una gracia que nos enseña, dice el texto. ¿A qué nos enseña? Número 1, a renunciar a la piedad. Número 2, a renunciar a los deseos mundanos. Y número 3, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la gracia de Dios no es libertinaje. No es que Dios te dio la gracia y por eso acaba, que Dios es lleno de gracia y su gracia es mayor. Puedes acabar porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No, no es eso lo que enseña, lo que enseña un verdadero creyente. Lo que enseña un verdadero creyente es que cuando Dios te da la gracia salvífica, esa misma gracia te va a llevar, número 1, a que renuncies a la impiedad. ¿Qué cosa es la impiedad? Saquen la raíz impío. ¿Qué cosa es impío? Alguien que no es pío, alguien que no es piadoso. O sea que cuando la gracia de Dios se le da a alguien, esta persona ya deja de ser un impío. Deja de comportarse como un desobediente y comienza a bien reverenciar a Dios. Número 2, esta gracia nos enseña a que tenemos que renunciar también a todos los deseos mundanos. Es una gracia de autonegación que nos enseña que no tenemos que agradarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que agradar a Dios, porque ahora somos esclavos de Cristo y a Él debemos servir. Por tanto, no es una gracia que me dice, yo puedo acabar, irme para la fiesta, tomar y emborracharme, al final de una vez que ya sea salvo, soy siempre salvo. No, esta gracia te enseña, no, Janio. Otros pueden, tú no. Otros pueden ir allá afuera y emborracharse, tú no, porque tú eres esclavo de Cristo, tienes un amo y tu amo no te deja. Tú tienes que renunciar a los deseos mundanos. Me enseña también a que yo debo vivir en este siglo, y ahí la clave es esa, en este siglo, la Biblia habla de este siglo como un presente siglo malo, rodeado de personas malas, amadoras de sí mismos, vanagloriosas, blasfemos. En este siglo hay que marcar una diferencia, es lo que enseña. Hay que vivir de manera sobria, justa y piadosamente.
Hermano, todo aquel que Dios le ha dado la gracia salvífica, esa gracia se tiene que mostrar de esa manera. Aunque yo estoy en un siglo malo, rodeado de personas malas, mi comportamiento, como he recibido la gracia de la salvación, es que yo voy a comportarme de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Vuelvo de nuevo al pietismo. Se tiene que ver en mi vida práctica lo que yo profeso como creyente. Y debo aguardar la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que la gracia me enseña a poner la mira en lo que la vida venidera y no es. Por tanto, la gracia enseña, no aleja a las personas de Dios. Cuarto punto, está en el versículo 14. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio? Y vamos a ver cómo los efectos del sacrificio de Cristo, una vez que es aplicado este sacrificio, coinciden esos efectos con la sana doctrina. Miren el versículo 14. Dice que esperemos a Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio por nosotros. El propio texto dice que se dio para purificar para sí un pueblo, o sea que Cristo se dio por ese pueblo, que ese pueblo es celoso de buenas obras. Mi pregunta, ¿el mundo entero es celoso de buenas obras? No. Por tanto, el texto está diciendo que Él se dio para crear un pueblo celoso de buenas obras y por ese pueblo Él se dio a sí mismo. Si el mundo entero no es celoso de buenas obras, significa que Cristo no se ha dado entonces por el mundo entero. Se ha dado únicamente por un pueblo que va a ser celoso de buenas obras. Miren esto. Cristo se da a sí mismo por nosotros para redimirnos, aquí está la frase, de toda iniquidad. ¿Qué cosa es redimir? Comprar, pagar. En el contexto de un esclavo, usted llegaba ahí a un lugar donde estaban vendiendo esclavos. ¿Y qué cosa era redimir a un esclavo? Usted cogía y decía, ¿cuánto vale aquel esclavo? No, vale 500 pesos. Usted le pagaba los 500 pesos. Ya tú eres mío, yo te compré. Y después vengo y te hago una carta y te digo, eres libre. Eso es redimir al esclavo. Yo te compro para liberarte. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo nos redime. Éramos esclavos del pecado. Cristo nos compra para Él, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y por eso es que dice el texto claramente que Él se da a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué significa esto? Que toda persona que es verdaderamente salva se va a alejar de la iniquidad. La palabra iniquidad que viene ahí significa literalmente transgresión de la ley. Cuando vas al griego original, si mal no recuerdo, creo que es esta, dice literalmente anomía. Significa no, y nomos es ley. O sea, Dios nos libró de una vida sin ley. O sea, la iniquidad es cuando tú no obedeces a la ley. Cuando tú haces lo que te dé la gana a ti, sabiendo que hay una ley de Dios que te restringe, que te pone límites y tú vives como tú quieras. Cristo nos compra para que no anduviésemos viviendo como esa vida libertinaje, como esa vida licenciosa donde tú haces lo que te dé la gana. No. Cristo nos redime para que nos alejemos de esa iniquidad, o sea, para que nos sujetemos a la ley. ¿Te das cuenta que la gracia no es que tú puedes acabar y una vez salvo eres siempre salvo? Todo lo contrario, una vez salvo eres santo. Es lo que dice un verdadero calvinista. Si de verdad Dios te salvó, usted se va a mostrar en su vida que usted ha sido salvado. Una vida santa, una vida piadosa, dice que Cristo se da para librarnos de esa iniquidad y para purificar a ese pueblo por el cual se dio y hacerlo celoso de buenas obras. Hermanos, piense en alguien celoso. ¿Qué cosa es ser celoso? Imagínense un esposo celoso con la mujer. Él ve donde quiera. Pero vamos a suponer que no está viendo visiones. Le voy a poner ejemplos personales. Vaya. Cuando vivíamos allá en Ciego de Ávila, en la casa pastoral de la Sexta Iglesia Bautista, el portal era para adelante así, nosotros vivíamos, había que entrar por un pasillo, vivíamos en la parte de atrás, el templo estaba adelante, a la mitad y después venía la calle, entonces teníamos que entrar por el pasillo para atrás. Y a veces Damaisi me decía, voy a ir allá afuera a barrer el portal. Y yo le decía, negativo. Pero ya ni el que tiene llamado no, porque te están mirando, yo estoy aquí atrás, yo ni veo. Eso es ser una persona celosa. ¿Qué cosa es ser? Es como una especie de obsesión en donde tú, es como que quieres eso para ti nada más. ¿Ya? Apliquen eso a las buenas obras. Dice la Escritura que Cristo se dio en la cruz del Calvario para librarnos de la iniquidad, para hacernos celosos de una buena obra. O sea, hay una buena obra, es como que yo quiero estar en esa buena obra. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Renunciar al mundo. Renuncio, no hay problema.
Yo tengo celo de hacer la buena obra. ¿Qué tengo que hacer? Ser fiel a mi esposa. Felicidades, cuenta conmigo, dale. Yo voy a ser fiel, no voy a mirar a más nadie. ¿Qué tengo que hacer? Orar, voy a orar. ¿Qué tengo que hacer? Ayunar, voy a ayunar, no sé lo que tengo que hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer que nosotros, su pueblo, seamos celosos por hacer buenas obras, que tengamos una obsesión con querer hacer lo bueno delante del Señor. Por tanto, eso es lo que hace la gracia, enseñarnos a ser piadosos, no acabar. Y el último versículo. Vuelve Pablo a repetirle a Tito la misma orden con la cual comenzó. Él le ordena predicar exclusivamente el mensaje del Evangelio. Miren el versículo 15. Esto habla. ¿Esto qué? Esto que te acabé de decir. ¿Qué fue lo que te acabé de decir? Que los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así, los jóvenes tienen que decir que tú tienes que ser así, que la gracia hace esto, enseña esto. Eso es lo que tienes que hablar. Esto mismo es lo que tienes que exhortar. Exhortar significa animar. Con esto mismo tienes que reprender. Miren, o sea, hay predicaciones que son exhortativas, en donde básicamente te animo a que seas obediente, pero hay predicaciones que son de reprender. Entonces, reprender significa regañar. Hay predicaciones que son para regañar. Por tanto, eso demuestra que el pastor debe animar, pero también tiene que regañar. Y por eso es lo bueno que exista más de un pastor en la iglesia, porque casi siempre ningún miembro se atreve a regañar al pastor. Pero si hubiese otro pastor, cuando me ve a mí, que el otro pastor sí me llama a mí, porque el otro pastor es el pastor mío. No sé si me entienden. Cuando hay dos pastores o tres, si hay tres pastores, los otros dos pastores son los pastores míos y yo soy pastor de los otros dos. Entonces, él como pastor mío, cuando me ve que yo estoy fallando, me llama, me dice, ya no ve acá. No. Mira, aquí estás haciendo. Porque no se atreve a decir un miembro, el otro pastor sí te lo dice. Es lo sano y lo saludable que es tener más de un pastor en la iglesia. Dice que esto habla, exhorta y reprende, o sea, regaña. Dice, con toda autoridad, que nadie te vaya a menospreciar. Y yo cogí y parafraseé el versículo mirando en el griego original, lo que venía diciendo en el griego original, y yo mismo hice una paráfrasis. Una paráfrasis es decir lo mismo que está en el original, pero con mis palabras, para entender, comunicar la idea. Una paráfrasis mía, de manera personal, sería esto. Habla y pone en conocimiento de la iglesia estas cosas a modo de orden y de mandato, y que nadie desprecie la autoridad de este mensaje que tú estás enseñando. Fíjense, hermanos, que no es la autoridad de Tito, es la autoridad del mensaje. Habla con toda autoridad. ¿Por qué? Porque tú eres Tito. No, porque es que tú estás hablando de parte, tú estás hablando la Biblia. Lo que tiene la autoridad es la Biblia, y por eso es que yo, parafraseando el texto en griego, me di cuenta que se está refiriendo a la autoridad del mensaje. Habla este mensaje, exhorta con este mensaje y regaña con este mensaje, porque este mensaje tiene autoridad. Y como tú estás hablando con la autoridad divina, que nadie entonces tome en poco el mensaje que tú estás dando, porque es Dios hablando por medio de ti. O sea, no es que la autoridad la tiene Tito, la autoridad la tiene el uso que está haciendo Tito de la palabra del Señor. De ahí podemos aprender también que cuando un pastor se para en el púlpito y explica la Biblia y la interpreta correctamente. ¿Qué cosa es interpretarla correctamente? Decir exactamente lo mismo que Dios quiso decir cuando inspiró eso. Si un pastor se para en el púlpito y logra hacer eso, eso sería como si Dios hubiese usado las cuerdas vocales del pastor para hablarte a ti de manera personal. Y si tú aún así decides no sujetarte a lo que se está diciendo, tú no te has rebelado contra el pastor, tú te has rebelado contra Dios. Y tu juicio será personal con él. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo, déjame decirte algo. Este mensaje del Evangelio es un mensaje glorioso. Este mensaje deja claro que Cristo ha venido a este mundo a morir por los pecadores. Cristo ha ido a la cruz del Calvario en lugar de su pueblo, pagando todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y la única manera que tiene una persona de ser salva es refugiándose en Cristo. Refugiarse en Cristo significa que usted confía de todo corazón que Cristo ha pagado tu culpa de manera personal, que Cristo te ha redimido a ti, que tú confías que tú no te puedes salvar, que solamente te puede salvar tú. Y la única manera en la que Cristo te salve a ti es que tú corras a Él en arrepentimiento y fe y le pidas perdón por tus pecados y comiences a descansar en la obra de Él en la cruz del Calvario. Y confiando en lo que Él hizo, tú puedas saber, tener la certeza de que tienes vida eterna por causa de Él. La persona que no quiera
sujetarse al mensaje del Evangelio, dice la Escritura, que solamente quedará para él una horrenda expectación de juicio. Por tanto, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, es mi deber urgirte a que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, creas en Él, te arrepientas de tus pecados y confíes en Él para salvación. Si no, Dios te castigará. A pesar de que no es esa su voluntad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete de todos tus pecados y confía en Cristo para que tengas vida eterna.